Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Caballero Ortiz, estudiante en Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento estoy cursando el Seminario de Investigación, una materia muy importante en nuestro curso, ya que este seminario nos permite orientarnos en temas muy importantes en el tema de la investigación. Además nos da pautas y elementos claves para aprender a identificar la investigación desde lo cualitativo, desde lo cuantitativo y desde lo mismo mixto, es decir, integrar lo cualitativo y lo cuantitativo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante porque a mí me correspondió todo el tema de género, el tema de igualdad. Y yo había colocado un título muy interesante que les voy a estar compartiendo en mi trabajo del texto reflexivo, que tiene que ver las diferencias no deberían atropellar. La igualdad de género es columna vertebral de la vida. Hay que tener claridad desde dónde estoy teniendo yo esta posición, porque hoy en día la inequidad, la falta de igualdad de género, sobre todo en la práctica laboral y en otros contextos similares, se da a veces por las diferencias biológicas, más no realmente por las capacidades que tienen los géneros, hombres, mujeres, poblaciones como LGTBI, ¿cierto? O otras minorías que se ven vulneradas frente a las situaciones dadas su condición o su orientación. Hoy en día es muy importante tener claridad en ello porque debemos apuntarle a la equidad, a la igualdad y a la justicia. Pero vamos a hablar un poquito del recurso. Había que hacer un recurso pedagógico para explicar el tema de las variables e integrarlo al discurso o a la argumentación. Entonces mi recurso tiene que ver con precisamente el aprender a comprender qué es una investigación, o los datos cualitativos o los datos cuantitativos, o cuando se integran los dos. Para ello, yo tengo este jarrón, ¿cierto? Este jarrón con piedras que pesa bastante. Si yo miro desde lo cualitativo, yo puedo decir que está en la mitad, que está medio lleno o que está medio vacío. Y ese dato me puede servir para muchas cosas. Igual, inclusive podría decir que está lleno, pero no tengo precisión del contenido, cuánta capacidad tiene este jarrón. Entonces hay unos datos que también me funcionarían desde lo cuantitativo para tomar decisiones frente a este jarrón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que lo cualitativo es muy importante porque me conecta con una cualidad que es necesaria. Lo cualitativo puede decir, el frasco está lleno, pero puede estar lleno de piedras, de pelotas, de papel, pero las condiciones también físicas de este jarrón cambian. Cuando yo hablo de lo cualitativo, por ejemplo, una enfermedad, y no de lo cuantitativo, es muy importante porque si tengo una escala de valoración, una cosa es estar grave y otra cosa es estar muy grave. Entonces, los dos elementos se vuelven fundamentales para poder comprender esta dinámica. Si yo digo que está muy grave, quiere decir que la situación es crítica. Pero si digo que está grave, entra en el estado crítico, pero ya no al nivel de muy crítico. Entonces me permite expresar, me permite comprender una situación, lo cualitativo. Pero lo cuantitativo, por ejemplo, si voy a hacer una intervención a esta persona y decimos que tiene el 80% invadido por la enfermedad, que tiene una octava parte del cuerpo, una séptima parte del cuerpo, me va a permitir a mí tener una precisión de los recursos y lo que voy a requerir para hacer esa intervención. O sea, el tema cuantitativo también es necesario porque me ayuda a optimizar, a producir, a generar unos resultados para poder generar unas respuestas adecuadas. Y si integro los dos va a ser muchísimo más valioso. Por eso los invito siempre a tener en cuenta este recurso a la hora de plantear las variables y a la hora de integrarlas. Porque una cosa es lo cualitativo, que es supremamente importante, y otra cosa es lo cuantitativo. Bueno, y ahora hablemos con el tema de equidad de género. Es precisamente lo mismo, porque si nos vamos a unas condiciones y no a otras, podríamos decir que una mujer no es capaz de hacer algo, mientras que un hombre sí. Pero si nos vamos al tema de derechos, de lo cualitativo, a lo que se debe, lo que tiene, los dos géneros tienen derecho, ¿cierto? Si hablamos de orientación, el tema de inclusión y de diversidad, todos tenemos derechos y es algo de lo que yo expuse en mi texto argumentativo. Nosotros en Colombia venimos trabajando en todo el tema de normativa relacionado precisamente con que en los escenarios laborales y en todos los escenarios haya esa equidad. En la ley 581 del 2000
tiene como objeto que las mujeres ocupen al menos el 30 a 40% en unos cargos, en temas decisorios. En marzo de 2013 el gobierno colombiano aprobó la Política Nacional de Equidad de Género, COMPES, ¿cierto? Y mire que todo esto es necesario. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos trabajar y plantearnos la oportunidad de que en el país que está evolucionando, que está teniendo un contexto diferente, un progresismo, la equidad de género no sea un problema de debate, no sea un problema de guerras, no sea un problema de diferencias grandes, sino por el contrario, todos trabajemos por la inclusión. Los seres humanos estamos dotados de capacidades y de habilidades que podemos desarrollar a través del tiempo, y no hay diferencias en los géneros. Es que culturalmente, políticamente, culturalmente, tradicionalmente, se quiere despreciar el valor del uno porque el otro tiene el poder. Entonces hay que aprender a comprender esas instancias precisamente para prevenir todas estas situaciones. Entonces, de verdad que el texto argumentativo fue fundamental. Los autores que estuvimos revisando fueron supremamente interesantes porque hablamos de equidad, de igualdad, de equidad de género, ¿cierto? Hablamos de normas de género, de brechas de género que hoy en día se dan precisamente, se establecen por los problemas que han tenido, y debemos empezar a blindarlos y a trabajar de manera funcional y positiva para lograr los mejores resultados frente a todas estas dinámicas, ¿sí? Por ejemplo, Fashion en el 2008 dice: desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad no se refiere a la semejanza de capacidades y méritos o a cualidades físicas de los seres humanos, sino que es un derecho humano autónomo. Eso es un derecho. Entonces nosotros debemos velar y garantizar, y más en la universidad, como estudiantes de psicología, debemos tener claro todos estos aspectos para poder apoyar y poder ayudar a vincular todas estas condiciones en todos estos elementos públicos, políticas públicas. Muchísimas gracias, mi estimada tutora. De verdad que ha sido un placer trabajar contigo. Darle gracias a la profesora Ginny, quien nos estuvo asesorando durante todo el seminario y fue el pilar clave para poder desarrollar otras habilidades y tener otros conocimientos específicos. A la universidad por darnos siempre la oportunidad de hacer construcción positiva. Muy amables, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde y siempre formándonos desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia con calidad, con efectividad y con éxito, y con todo el compromiso de la ética y la integridad para ser mejores como estudiantes. Muchísimas gracias, profesora Ginny. Muy amable.